continuando con la sexta palabra, que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 19, versículo 30, que a la letra dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Con esta palabra podemos expresar que todo aquello que comienza bien, tiene que terminar bien. Cuando alguien comienza un trabajo correctamente, va a terminarlo hermosamente. Durante el ministerio de Cristo había habido mucho sufrimiento, había habido muchas victorias, muchas bendiciones. Él había bendecido a demasiada gente. Él había venido a cumplir el plan de salvación. Y estaba él muy cerca de morir. Dijo: consumado es. No era poco lo que él había sufrido. No era cualquier cosa. Con esta palabra podemos ver nosotros lo que antes había expresado a sus discípulos: confiar, yo he vencido al mundo. San Juan 16:33. En estos momentos Jesús se convertía en un héroe, se convertía en un salvador, se convertía en el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque había culminado una labor completamente que el Padre le había encomendado. Con esta sexta palabra podemos contemplar, número uno, que Cristo cumplió satisfactoriamente la profecía que se habló acerca de Él. Él había nacido de una virgen. Él habitó en tierra extraña, como lo marca la Escritura también. Él llevó sobre sus hombros todo el pecado de la humanidad. Él enseñó en parábolas. Él fue vendido por 30 monedas de plata. Él fue crucificado en medio de 2 malhechores o ladrones. Él oró por aquellos que lo transgredieron, que lo dañaron. Todo esto se cumple. Él oró por ellos. Él enmudeció y no abrió su boca. Y si cuando la abrió, pues fue para orar, fue para bendecir. Cristo cumplió la profecía escrita. Número 2. Jesús consuma la voluntad del Padre, voluntad redentora del Padre. Con ese sacrificio, Jesús destruyó el imperio del pecado y de la muerte. Del pecado y de la muerte. Veamos nosotros. Allí Jesús pagó en la cruz el castigo de todos los hombres, cumpliéndose lo que dice la palabra del Señor en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él cumple su palabra. Con su muerte hubo un camino directo para con el Padre. Se cumplen las palabras que dice San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Veamos qué grandezas de nuestro Padre eterno. Él allí en el Calvario nos aseguró una vida eterna. Nos limpió con su sangre preciosa. Él derramó esa sangre
sangre limpia, sangre pura, sangre divina por ustedes y por mí. Él dejó satisfecho a la justicia divina con su muerte vicaria. Cristo fue ofrecido una sola vez. Ahora ya no hubo necesidad como antes, que había sacrificios y que el pueblo no podía ingresar al lugar santo. El velo del templo se había rasgado ya. Ahora había una comunicación directa a través de Jesucristo. Dice Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud. El pecador quedó justificado ahora por la fe en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios, para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Cristo terminó en el Calvario su obra expiatoria con un grito de triunfo, diciendo: consumado es. Lo que bien comenzó está terminando. Quiere decir que si tú comenzaste una vida en Cristo, tienes que culminarla con éxito. No te detengas. No dejes de buscar al Señor. Recuerda que Jesús es el ejemplo. Si Él comenzó bien, terminó excelente. Tú tienes que terminar también con Él. Recuerda que debemos ser imitadores de Jesucristo como hijos amados. Él nos ha prometido una vida mejor, más allá del cielo azul, de las estrellas. Pero necesitamos serle fieles. Si comenzaste una labor, termínala bien, así como Cristo, que Él nos dejó el ejemplo. ¿Para qué? Para hacerlo con toda la eficacia que se requiere. Que Dios nos siga bendiciendo. Continuando con la séptima palabra que Jesús pronunció en la cruz del Calvario, vamos a dar lectura al libro de San Lucas, capítulo 23, versículo 46, que a la letra dice: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta séptima palabra, después de que Jesús hubo servido al ser humano por más de 3 años, llevando un ministerio completamente exitoso, realizando muchos prodigios y sanidades, milagros, ha llegado el momento en que Él tiene que partir a la presencia del Padre. Sabemos que al tiempo que Él pronuncia esta última palabra, las tinieblas se han despejado ya, un manto lleno de, pues digamos, de tenebrosidad. Jesús se encuentra ya muy cerca de morir. Son los últimos instantes en los que se aprecia en Él todo el martirio sufrido. Debemos poner mucha atención en esta última palabra. El evangelista San Juan nos dice que Jesús inclinó la cabeza, pero los demás evangelistas agregan que luego Jesús dio una gran voz antes de entregar el Espíritu. La verdad es que cuando Cristo murió, ocurrieron muchas cosas. Sabemos que cuando el Señor entrega el Espíritu, comienza la tierra a temblar, las rocas comienzan a partirse, los truenos comienzan a sonar, hubo relámpagos,
se viene una tempestad, un ventarrón, un huracán tan fuerte. La lluvia estaba bañando completamente ese cerro llamado de la Calavera. En ese momento, de acuerdo a las escrituras que nos registran en Mateo 27, versos 52 al 53, que muchos de los que habían sido sepultados se abrieron los sepulcros, es decir, resucitaron y anduvieron por las calles de la ciudad. Estas cosas pasaron cuando el Señor entregó el Espíritu. El velo del templo se rasgó en dos partes, dando lugar a la comunión entre Dios y el hombre. Recordemos que anteriormente no era posible que el hombre tuviera el contacto con el lugar santísimo. Pero a raíz de la muerte de Cristo pasan muchas cosas. Recordando que solamente los sacerdotes podían entrar allí, pero la gente no, el pueblo no. Pero cuando Jesucristo pagó en la cruz y fue sacrificado por ustedes y por mí, desde ese momento se rasgó ese velo que había, porque el Padre había permitido que su Hijo viniese a salvarnos y a redimirnos con su sangre preciosa. Ahora Jesús, como sumo sacerdote, es a través de Él por el cual podemos salvarnos. Ahora ya no hay más sacrificios, porque hubo un sacrificio grande y fue el de Jesús. A través de ese sacrificio podemos encontrar la salvación y por ende la vida eterna. Resulta muy misterioso que la última palabra debió de haber sido pues más débil, pero fue la más fuerte. Cuando Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, era porque Jesús había llegado al final, había cumplido. Yo quiero decirte que no hay mejor lugar y momento para poner nuestro espíritu en las manos del Padre. En primer lugar, vamos a ver, el Señor pone su espíritu en las manos del Padre. Esta palabra, este término es muy familiar para los cristianos, porque fue utilizado por el Señor en varias ocasiones. Lo usó cuando Él enseñó a sus discípulos a orar y les dijo: cuando ustedes oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando Él oró en el huerto, le dijo también: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que no sea mi voluntad sino la tuya, Padre eterno. También esa frase la utiliza el Señor cuando estuvo frente a Pilato y le dijo a Pilato: nadie tiene potestad si no le fuere dada por mi Padre. Con esta misma palabra se dirige al Padre eterno. Padre, creo que Él nos da un ejemplo de a quién debemos dirigirnos cuando oramos, cuando leemos la palabra, cuando nosotros estamos realizando alguna labor determinada en la iglesia. Tenemos que dirigirnos al Padre, pero también cuando llegue el momento de que partamos de este mundo, de esta tierra, antes debemos de pensar que debemos entregar nuestro espíritu en las manos del Padre. Es decir, cada día tenemos que hacerlo al orar, porque no sabemos qué pasará al otro día o de pocas horas, porque nuestra vida depende de ese Dios precioso y poderoso. Por eso debemos nosotros dirigir todo al Padre Celestial. Número 2.
El Señor puso su espíritu en las manos del Padre, en sus manos. Él dijo, en tus manos. Sabía que no hay mejor seguridad, no hay mejor comodidad, no hay mejor lugar que las manos del Padre eterno. Esas manos preciosas. A Dios nada puede pasarle. A Dios nadie puede robarle. A Dios no se le puede pasar y perder algo. Por eso debemos poner todo en las manos del Padre. En la presencia de Dios, allí no entran ladrones, allí ni la polilla ni el orín corrompen. Por eso debemos pensar siempre que en las manos del Padre estamos seguros. No hay mejor seguridad. Cristo no esperó hacer otra cosa sino poner en las manos del Padre de Dios su Espíritu. Porque Él sabía que la muerte no tiene potestad sobre Él. La muerte no tiene potestad sobre Él. Nada podía hacerle ya, estando en las manos del Padre. Esto nos pone a considerar estas razones. Tú como ser humano debes encomendarte al Padre. Cualquier cosa que tú hagas dentro del servicio, del ministerio, debes hacerlo dirigiéndote al Padre y en el nombre de Jesucristo. Vamos a ver que hoy hemos considerado nosotros 7 palabras. En la primera palabra, Jesús nos enseña que de la manera en que Él perdonó desde el Calvario, también ustedes y yo debemos de perdonar. En la segunda palabra, nos enseña que no todos entran en su reino, sino solamente aquellos que reconocen sus pecados y los confiesan, como el ladrón que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. La tercera palabra nos muestra que tenemos que honrar a nuestros padres, a tu madre. Acuérdate, nunca se te olvide que tienes que honrar a tus padres, a todos. No dejes en el desamparo a tus padres. Si tienes una madre todavía, cúbrela, dale abrigo, apóyala en todos los órdenes, porque recuerda que el Señor te va a bendecir grandemente. En la cuarta palabra nos muestra que Jesús se sujetó al desamparo de su Padre por nosotros y para ampararnos a nosotros. Él lo hizo por ustedes y por mí. En la quinta palabra nos recuerda que es el agua de vida e invita a todos los sedientos a beber de Él, porque Él es bueno y maravilloso. En la sexta palabra nos enseña el Señor a ser fieles a nuestra labor espiritual. Hay que hacerlo todo con gozo, con alegría, no con ganancias deshonestas. Recuerda, en este tiempo sirve a Dios, trabaja en la obra de Dios, piensa en la obra de Dios, no para que te vaya bien económicamente, sino para que la gloria del Señor se manifieste en grande manera. Recuerda que todo viene por añadidura. Esto es lo que nos enseña el Señor. Lo que bien comienza, bien tiene que llegar a su fin. Qué bueno es que tú pienses en esto. La última palabra nos muestra el Señor que para morir es necesario
poner todo en las manos del Padre. Recuerda que así como Cristo lo hizo, ustedes y yo debemos también encomendarnos al Padre. Hoy hemos considerado nosotros estas 7 palabras que se desprenden desde la cruz del Calvario. Estas 7 palabras no son simplemente para oírlas o verlas, sino para atesorarlas en nuestro corazón y darnos cuenta de que cada una de ellas tiene un mensaje propicio para tu salvación, para que retengas lo que has aprendido de Jesús. Hoy le agradezco al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo el que me hayan concedido este privilegio. Yo quiero invitarte a que oremos. Después de haber culminado estas 7 palabras, oremos. Dale gracias. Si estás en tu casa, dale gracias. Dale gracias. No te vayas a ningún lugar, a la playa o otro lugar. Quédate en tu casa para escuchar la palabra. Yo quiero orar por ti en este momento. Dile, Señor, ayúdame. Dame fuerzas. A lo mejor estás decaído. El Señor te va a dar fuerzas. Él levanta al afligido. Al sediento le da agua de vida. Al menesteroso. Por eso, dile al Señor con sinceridad: Padre, gracias por estas palabras, por estos mensajes que vienen a mi vida. Dios Todopoderoso, yo te agradezco este grande momento que me permites para poder traer estas palabras para la iglesia, la voz del Evangelio, y para todos los creyentes que la escuchen, que reciban bendiciones, que ellos puedan atesorar tu santa palabra siempre, y que nunca se olviden de que tú estarás allí viendo todo lo que se hace debajo del sol. Yo te ruego por cada uno de aquellos que estarán oyendo y viendo este mensaje, que sea de mucha bendición, que sea de grande alcance, y que si bien es cierto, algunos ya no quieren escuchar nada de ti, Señor, también es muy cierto que tú tienes poder para romper trabas del enemigo, yugos de esclavitud, para abrir los ojos a los ciegos y dejar libres a los oprimidos por Satanás. Por eso yo te ruego que en esta ocasión, Padre, vaya tu palabra hasta los corazones más necesitados y sea de mucha bendición, Señor, porque así tiene que ser, Padre, que tu pueblo pueda experimentar en su corazón el amor de Dios en su vida y compartirla con aquellos que también lo necesitan. Gracias, Padre eterno, por darme este tiempo para poder traer estos mensajes. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. No se les olvide, hermanos en Cristo y amigos que me escuchan, denle un like a la campanita y ustedes puedan tener el acceso a los mensajes. Recuerden que deben compartirlos, porque es la palabra de Dios. Cuando usted comparte algo que viene de lo alto, está siendo un misionero de Cristo, porque lo está compartiendo con otros. No se los deje para usted nada más, compártalos. Recuerde que usted no se quede allí,
Y si no se ha suscrito, Iglesia Voz del Evangelio, suscríbase. Hermanos que no están suscritos, son muchos. Suscríbase, porque Cristo viene. Recuerde, esté al día con Cristo, busque al Señor con todo su corazón y que Dios los bendiga.